En el año 2002, un hacker apareció en los titulares internacionales después de ser acusado por el gobierno de los Estados Unidos de perpetrar el mayor hackeo militar de todos los tiempos. Logró romper los filtros de seguridad y entró en los servidores de las más altas organizaciones gubernamentales de Estados Unidos. Y aunque no lo creas, encontró lo que buscaba: fotos de ovnis. Mr. Bizarro, archivos secretos. Gary McKinnon es un informático que nació el 10 de febrero de 1966 en Glasgow, Escocia. Cuando tenía la edad de 6 años, sus padres se separaron y se mudó con su madre a Londres. Gary vivía con su padrastro, el cual le contaba historias sobre avistamientos ovni, lo cual despertó una curiosidad muy fuerte a su temprana edad. Cuando tenía 15 años, se unió a una asociación llamada Bufora, que se dedicaba a investigar casos ovni y en saber su origen. Las esperanzas de que existiera una civilización avanzada visitándonos quedó plasmada en la cabeza de Gary por un largo tiempo. Gary McKinnon perfeccionó sus habilidades en la informática después de abandonar la escuela secundaria y estuvo trabajando como freelancer en trabajos de soporte técnico. Pero, un día, Gary leyó un libro sobre un proyecto de divulgación de información clasificada sobre ovnis del Dr. Steven Greer, donde 400 testimonios, algunos de ellos extrabajadores de la NASA y otras organizaciones militares y gubernamentales, declararon que el gobierno ocultaba tecnologías de antigravedad, energía libre e incluso la existencia de naves de origen desconocido. Pero fue uno de estos relatos lo que llamó la atención de Gary: el relato de Donna Hare, una ilustradora técnica que trabajó 15 años en la NASA, específicamente en un laboratorio del Edificio 8. Ella declaraba que el gobierno de los Estados Unidos tenía en su poder fotos de ovnis tomadas desde satélites, las cuales eran eliminadas por órdenes de altos mandos. Esto fue suficiente para convencer a Gary de que estos relatos eran genuinos. En este punto, Gary sintió que la organización en la que pertenecía no era suficientemente proactiva para su gusto, ya que solo se enfocaban en creer en ovnis y no en encontrar evidencias reales. Así que, en 1995, Gary tomó la iniciativa de buscar las evidencias por sí mismo. Instaló un programa en su computadora y creó un script que buscaba otras computadoras en la red que tuvieran usuarios de administrador sin contraseña. Él sabía que no podía intentar ingresar directamente en las computadoras del Área 51, así que empezó por lugares pequeños y logró hackear la red de la Universidad de Oxford. Armado con sus nuevas habilidades, encendió su módem con conexión a internet de 56 kilobytes. Gary logró hackear el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y luego lo que él tanto buscaba: los servidores de la NASA. Gary logró acceder a muchos sistemas. Tenía acceso remoto a nivel administrador a computadoras en los niveles más altos del gobierno: el Departamento de Defensa, la Marina de Estados Unidos, la Fuerza Aérea y la NASA. Pasaron los meses y Gary seguía buscando entre los servidores, hasta que un día encontró un extraño archivo, una hoja de Excel que se llamaba Oficiales no terrestres. En una de las computadoras encontré un archivo de Excel con la etiqueta Oficiales no terrestres. Lo abrí y tenía el nombre de al menos 400 oficiales, con nombres que no existían en ninguna base de datos de la Marina o el Departamento de Defensa. ¿Pero qué significa esto? ¿El gobierno de los Estados Unidos tiene militares en el espacio?
¿Están usando naves con tecnologías avanzadas fuera de la Tierra? ¿O es solo esto una coincidencia? Después de encontrar el archivo de Excel, Gary se sintió más motivado y continuó con su búsqueda. Él buscaba pruebas de energía libre, antigravedad o ovnis, como se describen en aquel libro que él leyó. Pero luego recordó la historia de Donna Hare. Gary Mackinnon dijo: En el libro de Stephen Greer, Donna Hare dijo que en el edificio 8 del Centro Espacial Johnson de la NASA había un laboratorio reservado especialmente para retocar ovnis a partir de imágenes satelitales de alta resolución. Entonces, Gary buscó el edificio 8 dentro de los servidores y de hecho lo encontró. Encontré el edificio 8 leyendo las secciones de comentarios de las PC a través de la consola de comando. Estos campos se usan para auditoría y afortunadamente la NASA los completó todos, así que supe qué computadoras estaban en el edificio 8. Una vez ahí, Gary encontró unas carpetas con unos nombres muy curiosos que llamarían su atención. Gary recuerda: No había muchas máquinas en el edificio 8, pero una de las primeras que miré tenía carpetas llamadas sin procesar y procesada, o sin procesar y limpiada o filtrada. Las imágenes tenían un tamaño promedio de alrededor de 250 megabytes. Gary revela que no pudo pasar los archivos a su computadora debido a que la velocidad de su internet en aquella época era solo de 56 kilobytes. Su desesperación por revelar lo que contenía el archivo lo llevó a abrirlo dentro de la máquina que estaba en el edificio 8. Gary declara: Al tener control remoto de la PC a través de un programa llamado Remotely Anywhere, decidí verlas en vivo en el escritorio, lo cual era arriesgado, ya que trabajan en horarios extraños en la NASA y en algún descuido podrían verme controlando sus máquinas. Gary lo estaba arriesgando todo con tal de encontrar la verdad. Gary comparte: Abrí el archivo y en ese momento mi corazón comenzó a acelerarse. Podía escuchar cada latido. Comencé a temblar. Estaba a punto de ver algo sin precedentes. La imagen iba llenando lentamente la pantalla y pude ver la oscuridad del espacio, en la que había un planeta azul con blanco como si fuese la Tierra, y superpuesta a eso había una especie de nave con forma ovalada, que era de color blanco metálico y tenía cúpulas alrededor de su circunferencia central y en sus extremos. Esta cosa no tenía remaches ni costuras y parecía futurista. No parecía ningún tipo de nave hecha por el ser humano. Estaba presenciando frente a mis ojos una nave que no era de este mundo. Gary Mackinnon había encontrado el edificio 8 de la NASA y no solo eso, el laboratorio de Donna Hare, donde se procesan las imágenes satelitales. Gary estaba decidido a copiar las imágenes en su computadora. Gary comparte: Este fue mi momento eureka. El laboratorio de Donna Hare todavía existía. Estaba planeando la forma más rápida de enviarme todas las demás imágenes, y justo cuando estaba haciendo mis planes, vi que el cursor del mouse se movía hacia la parte inferior derecha de la pantalla. Pude ver cuando dieron clic al icono de la red y presionaron desconectar, perdiendo la oportunidad de capturar incluso una sola imagen. Fue cuando supe que me habían atrapado. Gary Mackinnon fue acusado de piratear lo que afirmaron ser 97 computadoras y servidores militares de Estados Unidos durante 13 meses, periodos entre febrero del 2001 y marzo del 2002. Gary Mackinnon admitió haber hackeado estas computadoras, pero el gobierno de los Estados Unidos no solo lo acusaba de eso, sino también de causar un total de $800,000 en daños, por lo cual solicitaron una extradición al gobierno británico para arrestarlo y darle una pena de 70 años de cárcel. Gary dijo: Nunca hice ningún daño intencional o accidental hasta donde yo sé. No soy un vándalo,
pero sí dejé mensajes estúpidos burlándome de su seguridad. Gary McKinnon estuvo peleando su libertad por varios años, pero perdía audiencia tras audiencia. Incluso, Gary se sentía perseguido. Relata que en una ocasión, un vehículo lo persiguió durante horas. Gary comparte: Un día, mientras viajaba en Inglaterra, una van me persiguió por más de 3 horas. Fue muy extraño. Ese día temí por mi seguridad. Mucha gente estuvo apoyando a Gary McKinnon durante años, haciendo protestas en contra de su extradición. Incluso, el cantante principal de la banda Pink Floyd, David Gilmour, grabó una canción con Gary en voces. Pero, para desgracia de Gary, nada funcionó, hasta que una mujer particular apareció, Theresa May, quien era la secretaria de Estado de Reino Unido. Bloqueó la extradición, alegando que Gary McKinnon padecía del síndrome de Asperger, y esto podría provocar que acabara con su propia vida si era extraditado. Gary comparte: Mi familia y yo luchamos contra mi posible extradición a Estados Unidos durante 10 años y finalmente ganamos el caso en 2012. En lugar de la extradición, se decidió que McKinnon sería juzgado en el Reino Unido. En diciembre de 2012, la Fiscalía Británica anunció que no se presentarían cargos contra McKinnon en el Reino Unido, poniendo fin al caso en su contra. Estados Unidos negó las declaraciones de Gary, alegando que ellos no tenían esas imágenes de ovnis. Pero entonces, ¿por qué querrían darle 70 años de prisión a alguien que se supone no vio absolutamente nada? Y el hecho de que un gobierno como Estados Unidos, que se supone no tiene nada que ocultar, haya querido extraditarlo a toda costa, solo deja más dudas que respuestas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te ha hablado Mr. Bizarro y nos veremos en el próximo video.